lo que se llevaron sin permiso. Voy a contarles algo que nunca pensé que tendría que contar. No sobre un extraño, no sobre un enemigo de la calle, sino sobre las personas que duermen bajo mi techo, las personas que llamo familia. Tengo 65 años, he enterrado a mi esposo, he criado a una hija, he trabajado con estas manos hasta que dejaron de dolerme porque ya ni las sentía, y pensé que a esta edad lo que me quedaba era paz, tranquilidad, un poco de silencio bien ganado. Me equivoqué, porque la traición más fría no llega de afuera, llega con llave propia, llega sabiendo exactamente a qué hora te duermes y cuándo no estás mirando. Esa mañana salí temprano, como siempre, el mercado, la farmacia, la panadería de la esquina donde doña Esperanza todavía me guarda el pan de yema que me gusta. Una rutina de años, nada especial. Cuando volví, la casa estaba en silencio, y ese silencio era distinto. No era el silencio tranquilo de una mañana cualquiera, era un silencio con ausencia, un hueco en el aire que yo reconocí antes de entender por qué. Sultán no salió a recibirme, Sultán siempre salía a recibirme. En 12 años, no hubo un solo día en que ese perro no estuviera en la puerta cuando yo llegaba. Lloviera, tronara, hiciera el calor más pesado del año. Él siempre estaba, con sus orejas levantadas, con ese trote corto y torpe que tenía desde que le operaron la pata trasera, con los ojos dorados mirándome como si yo fuera lo único importante en el mundo. Ese día no estaba. Llamé su nombre 2 veces, 3, recorrí el patio, miré detrás de la lavandería, busqué debajo de la escalera donde a veces se escondía cuando había tormenta. Nada. Entré a la cocina. Mi hija Marcela estaba sentada a la mesa con una taza de café entre las manos. Ni levantó la vista cuando entré. ¿Dónde está Sultán?, pregunté. Ella tomó un sorbo de café. Lo llevamos a un lugar mejor, dijo. Así, sin más, como si me estuviera hablando del clima. Me quedé quieta en medio de la cocina, con las bolsas del mercado todavía en la mano. ¿Qué lugar? Un refugio. Mamá, ya hablamos de esto. Rodrigo tiene alergia. Los vecinos se quejan. El perro era un problema. Nunca habíamos hablado de eso. Nunca. Marcela, mi voz salió más baja de lo que quería. Ese perro es mío. Era tuyo, dijo ella, y se levantó a poner la taza en el fregadero, como si la conversación hubiera terminado. Yo no me moví. Había algo en ese era que me golpeó en el pecho de una manera que no esperaba. No era tristeza solamente. Era otra cosa. Era el reconocimiento de algo que había estado creciendo despacio, silenciosamente, durante meses, quizás durante años, que en mi propia casa yo ya no era consultada. Sultán llegó a mis brazos cuando era un cachorro de 2 meses. Me lo trajo mi esposo Aurelio 3 semanas antes de que le diagnosticaran lo del corazón. Como si supiera, como si quisiera dejarme compañía antes de irse. Sultán creció mientras Aurelio se apagaba, y cuando Aurelio murió, ese perro no se separó de mí en 3 días. Se recostó a mis pies y no se movió. No comió, solo estuvo. Eso no se explica, eso se siente. Y ahora me decían que lo habían llevado a un refugio, sin preguntarme, sin avisarme, sin siquiera tener la decencia de esperar a que yo estuviera presente. Esa tarde, cuando llegó Rodrigo del trabajo, lo esperé sentada en la sala. Él entró con esa sonrisa suya, amplia, segura, la sonrisa de un hombre que cree que todo está bajo control. «Suegra», dijo, «¿cómo estuvo el día?» «¿Dónde llevaron a mi perro?», dije. La sonrisa no desapareció del todo. Se acomodó, se volvió algo más calculado. «A un buen lugar, doña Carmen, un sitio con espacio, con otros animales. Aquí ya estaba muy grande para el patio, y usted misma sabe que últimamente le costaba moverse». «Le costaba moverse porque tiene 12 años», dije. «Como a mí me costará moverme cuando tenga 100. Él soltó una pequeña risa. «¿De esas que no son risas sino formas de no tomarte en serio?» «No sea dramática», dijo, y se fue a cambiar de ropa. «No sea dramática. 12 años de compañía, 12 años del único ser en esta casa que me miraba sin querer nada a cambio, y me decían que no fuera dramática. Esa noche no pude dormir. Me quedé escuchando la casa, escuchando el silencio donde antes había respiración, donde antes había el ruido suave de un cuerpo moviéndose en la oscuridad, la señal de que no estaba sola, y en ese silencio empecé a pensar con una claridad que hacía tiempo no tenía. Esta casa es mía. La compré con Aurelio hace 38 años. Está a mi nombre. Yo pagué cada ladrillo, cada ventana, cada metro de este piso. Cuando Marcela se casó con Rodrigo y los dos se quedaron sin trabajo en el mismo año, yo les abrí la puerta. Les dije, vengan, aquí hay espacio, aquí están seguros. Eso fue hace 4 años. 4 años. Y en 4 años algo había cambiado, tan despacio que yo no lo vi. O quizás sí lo vi y no quise nombrarlo.
Las decisiones de la casa empezaron a pasar por Rodrigo. Las reparaciones, los proveedores, quién entraba y quién no. Marcela dejó de consultarme y empezó a informarme. Pequeñas cosas primero, después cosas más grandes. Cambiaron los muebles de la sala sin preguntarme. Pintaron el cuarto de huéspedes de un color que yo nunca hubiera elegido. Pusieron una cerradura nueva en el portón principal y tardaron 2 días en darme la llave. 2 días. En mi propio portón. Yo lo dejé pasar. Pensé que era la edad, que quizás sí era mejor dejar que los jóvenes llevaran el peso, que no valía la pena pelear por colores de pintura y cerraduras. Pero había algo que no dejé pasar, que no podía dejar pasar, y me lo habían quitado igual. Al tercer día fui a ver a Fermín. Fermín tiene 72 años y fue el mejor amigo de Aurelio durante 40 de ellos. Es abogado, retirado, pero con más contactos activos que la mitad de los colegas jóvenes de esta ciudad. Vive a 8 cuadras de mi casa, en una casa con un jardín lleno de orquídeas que riega él mismo cada mañana. Me abrió la puerta antes de que yo tocara el timbre, como si me esperara. «Carmen», dijo, «entra». Le conté todo mientras tomábamos café en su jardín. El refugio, la conversación con Marcela, lo de Rodrigo, las llaves, los muebles, todo lo que había estado guardando sin saber que lo guardaba. Fermín me escuchó sin interrumpir. Eso era algo que siempre aprecié en él. Sabía cuándo callar. Cuando terminé, él puso la taza en el platillo y me miró. «¿Tú sabes en qué refugio lo pusieron?», preguntó. «No me dijeron». «¿Tienes los papeles del perro? Registro, vacunas, algo a tu nombre». Pensé. «Sí, en el cajón de mi cuarto, donde guardaba los documentos importantes. El carnet de vacunas de Sultán, con mi nombre y mi dirección. Lo había guardado yo desde el primer año». «Sí», dije. Fermín asintió despacio. «Bien», dijo. «Entonces empecemos por ahí». Pero cuando volví a casa esa tarde, algo había cambiado. El cajón estaba abierto, y los papeles de Sultán no estaban. Me quedé mirando el cajón vacío durante un momento que pareció muy largo. No estaba desordenado, no habían revuelto nada. Alguien había entrado, había tomado exactamente lo que necesitaba y había cerrado el cajón con cuidado, con calma, como quien sabe perfectamente lo que está haciendo. Eso era lo que más me perturbaba, no el desorden, la precisión. Respiré hondo, volví a mirar. Busqué detrás de los otros papeles, debajo del forro de cartón que le había puesto al cajón hace años. Nada, el carnet de vacunas, el registro, o la pequeña foto que tenía pegada dentro de la cartilla donde salíamos Sultán y yo el día que cumplió 1 año. Todo había desaparecido. Cerré el cajón despacio, me senté en el borde de la cama y junté las manos sobre la falda. Alguien en esta casa sabía que yo había ido a ver a Fermín, o alguien había anticipado que yo buscaría esos papeles. De cualquier manera, me habían ganado la mano, pero cometieron un error pequeño pero suficiente, porque lo que no sabían era que yo tenía otra copia. Hace años, cuando Sultán tuvo un problema con la pata y tuve que llevarlo a una clínica veterinaria del otro lado de la ciudad, la doctora que lo atendió me recomendó que guardara copias de sus documentos en más de un lugar. «Las cosas se pierden, señora», me dijo, «y cuando uno más necesita un papel, y es cuando menos lo encuentra». Le hice caso. Siempre le hago caso a la gente práctica. Guardé una copia en casa de mi comadre Lucía, en un sobre cerrado, dentro de una caja de zapatos debajo de su cama, junto a otros documentos míos que prefería tener fuera de esta casa. Lucía no sabía exactamente qué había en el sobre. Solo sabía que era mío y que no lo entregara a nadie más que a mí. Esa noche, mientras Marcela y Rodrigo veían televisión en la sala, yo llamé a Lucía en voz baja desde mi cuarto. «Comadre», le dije, «necesito ese sobre». Al día siguiente llegué a casa de Fermín con la copia en la mano. Él la revisó despacio, con los lentes puestos, pasando las páginas con cuidado. «Está todo», dijo. «Nombre, dirección, fecha de adopción. Está a tu nombre, Carmen. Legalmente, ese perro es tuyo». «¿Y eso sirve de algo?». «Sirve de mucho», dijo. «Un animal registrado a nombre de una persona no puede ser entregado a un refugio sin el consentimiento de esa persona. Si lo hicieron sin tu firma, sin tu presencia, sin tu autorización, eso tiene nombre». Hizo una pausa. «Y ese nombre no les va a gustar a ellos». Sentí algo moverse en mi pecho. No era alivio todavía, era algo anterior al alivio. Era la sensación de tener un piso firme bajo los pies después de días caminando sobre algo que cedía. «Pero primero necesito saber dónde está», dije. Fermín ya tenía eso pensado. Conocía a una mujer que trabajaba coordinando los refugios municipales de la zona. No era un contacto oficial. Era una mujer que había estudiado con su hija menor, que le tenía aprecio, que respondía el teléfono cuando él llamaba. La llamó delante de mí. Habló 3 minutos. Tomó notas en un papel. Colgó. «Está en un refugio privado», dijo. «No municipal, uno que opera en las afueras.
Al parecer quien lo llevó pagó una estadía de 30 días. 30 días. Rodrigo había pagado para que Sultán desapareciera durante 30 días. Tiempo suficiente para que yo me acostumbrara. Tiempo suficiente para que la situación se normalizara. Para que yo dejara de preguntar. Para que el perro se convirtiera en un recuerdo y no en una pelea pendiente. Lo habían calculado. ¿Puedo ir a buscarlo?, pregunté. Con estos papeles y con una carta que yo voy a redactar esta tarde, sí, dijo Fermín. Pero Carmen, me miró directo. Esto no termina con el perro. Lo sabía. Sultán era el síntoma, no era la enfermedad. La enfermedad era lo que llevaba meses creciendo dentro de mi propia casa. Y si yo no lo nombraba, si no lo enfrentaba, iba a seguir creciendo hasta que no quedara espacio para mí. Esa tarde, mientras Fermín preparaba la carta, yo me senté en su jardín entre las orquídeas y empecé a recordar. Empecé a ordenar todo lo que había visto y había preferido no ver. Rodrigo había llegado a esta casa como un hombre simpático y trabajador. Eso era verdad, al principio. Pero Rodrigo tenía una manera de hablar que yo tardé en entender. Nunca pedía permiso. Nunca preguntaba. Informaba. Vamos a cambiar esto. Ya arreglé aquello. Le dije al señor de la ferretería que viniera el jueves. Siempre en nombre de la eficiencia. Siempre con una explicación razonable. Y Marcela, mi hija, mi niña, que yo había criado sola los últimos años antes de que llegara Aurelio, Marcela había aprendido a hablar igual. O quizás siempre había tenido esa tendencia y Rodrigo simplemente la había afinado. La había orientado en una dirección, hacia mí. Recordé una noche de hace 6 meses. Yo había bajado a buscar agua y los escuché hablar en la cocina. No con voces altas, con voces tranquilas, que era peor. No puedes seguir dejando que ella decida todo en esta casa, decía Rodrigo. Es su casa, decía Marcela, pero sin convicción, como quien repite un argumento que ya no le pertenece del todo. Por ahora, dijo Rodrigo. Yo me quedé inmóvil en el pasillo, el corazón latiéndome despacio y muy fuerte al mismo tiempo. Por ahora. 2 palabras, pequeñas. Pero yo supe exactamente lo que significaban. No subí a buscar agua esa noche, volví a mi cuarto y me acosté en la oscuridad. Y decidí que no había oído nada, que lo había malinterpretado. Que Rodrigo no era así, que Marcela me quería, me mentí a mí misma durante 6 meses. Eso no volvería a pasar. Al día siguiente fui al refugio con Fermín. Era un lugar limpio, más cuidado de lo que esperaba. Perros en corrales amplios con agua y sombra. No era un lugar cruel, pero era un lugar donde Sultán estaba encerrado sin entender por qué, esperando a alguien que no llegaba. Me lo trajeron en una correa que no era la suya. Cuando me vio, se detuvo un segundo, como si no creyera lo que estaban viendo sus ojos viejos. Luego empezó a caminar más rápido, con ese trote torpe que yo conocía mejor que mis propias manos, y cuando llegó a donde yo estaba, se recostó contra mis piernas y no se movió. No lloré, casi, pero no. Firmé los papeles que Fermín había preparado. El responsable del refugio revisó todo, llamó a alguien por teléfono y habló en voz baja. Luego nos miró con una expresión incómoda. La persona que lo trajo dejó instrucciones, dijo, de no entregarlo sin autorización de ella. La propietaria legal está aquí, dijo Fermín con esa voz suave y absolutamente inflexible que tenía cuando quería. Con documentos en regla. ¿Usted quiere revisar los papeles otra vez o prefiere que esto lo resolvamos de otra manera? Hubo una pausa. No, dijo el hombre. Está bien, pueden llevárselo. En el auto, con Sultán recostado en el asiento trasero con la cabeza apoyada en mi hombro, Fermín me dijo algo que yo ya sabía pero necesitaba escuchar. Carmen, tienes que revisar los documentos de la casa. ¿Qué documentos? Todos, dijo. Escrituras, servicios, cuentas, todo lo que esté a tu nombre o que debería estar a tu nombre. Rodrigo lleva 4 años viviendo ahí. 4 años es tiempo suficiente para que alguien paciente empiece a mover cosas. Sentí un frío que no tenía que ver con la temperatura del auto. ¿Crees que...? No creo nada todavía, dijo. Pero hay que mirar. Siempre hay que mirar. Esa tarde llegué a la casa con Sultán caminando a mi lado. Rodrigo estaba en la sala cuando abrí la puerta. Me miró. Miró al perro. Algo cruzó por su cara. Algo que intentó controlar rápido pero que yo alcancé a ver. No era sorpresa solamente. Era cálculo. Era la mente de alguien reorganizando un plan. Doña Carmen, dijo. Pensé que... ¿Qué pensaste, Rodrigo? Dije. Mi voz salió tranquila. Completamente tranquila. Él no terminó la frase. Sultán vive aquí, dije. Esta es su casa, como es la mía. Hice una pausa breve. ¿Dónde está Marcela? Fue al supermercado. Bien. Seguí caminando hacia mi cuarto con el perro. Cuando llegue, dile que necesito hablar con los dos.
Esta noche. No esperé respuesta. Cerré la puerta de mi cuarto. Me senté en la cama. Sultán se acomodó a mis pies, suspiró profundo y cerró los ojos. Y yo, por primera vez en días, respiré. Pero lo que Fermín me había dicho no me dejaba tranquila. Abrí el cajón donde guardaba las escrituras de la casa. Estaban ahí, intactas en apariencia. Mi nombre, la firma del notario, la fecha. Todo en orden, pero había algo más en ese cajón. Algo que yo no había puesto ahí. Un sobre pequeño, sin nombre, sin remitente. Lo abrí. Adentro había una hoja doblada en 3 partes. Una carta, con membrete de una institución financiera. Era un estado de cuenta. No de mi cuenta. Era una cuenta a nombre de Rodrigo Adelantado Viera, con mi dirección. Con transacciones que se remontaban a 2 años atrás. Y en la columna de depósitos, con una regularidad que no podía ser coincidencia, aparecía la misma cantidad cada mes. La misma cantidad exacta que yo retiraba en efectivo para los gastos de la casa. El cuarto de repente se sentía muy pequeño. Sultán levantó la cabeza y me miró. En ese momento escuché la puerta principal abrirse. Marcela había vuelto. Guardé el sobre debajo del colchón, no porque tuviera miedo, sino porque aprendí hace mucho tiempo que hay momentos en que uno no puede actuar todavía. Hay momentos en que uno tiene que esperar, respirar, pensar. Los errores más caros de mi vida los cometí cuando actué con el corazón antes de que la cabeza terminara de entender. Esta vez no. Escuché los pasos de Marcela en la cocina, el ruido de las bolsas, el refrigerador abriéndose. Tacuaitugi, su voz llamando a Rodrigo para que le ayudara. Una escena completamente normal de una tarde cualquiera. Pero nada era normal. Sultán seguía mirándome. Esos ojos dorados, viejos y quietos, que siempre parecían entender más de lo que uno esperaba de un animal. «Ya sé», le dije en voz baja. «Ya sé». Me levanté. Me arreglé la ropa frente al espejo. Me miré un momento. 65 años. Sí. Cabello blanco que dejé de teñir hace 3. Manos que han amasado pan, han cosido uniformes escolares, han firmado contratos, han sostenido a un hombre moribundo hasta el último momento. Estas manos saben lo que hacen. Salí del cuarto con Sultán siguiéndome. Marcela estaba guardando verduras cuando entré a la cocina. Se tensó apenas me vio. O quizás me lo imaginé. Quizás no. «Mamá», dijo, «no sabía que ibas a...» «Ya te lo dijo Rodrigo», dije. «Necesito hablar con ustedes 2 después de cenar». Ella asintió sin mirarme directamente. Siguió guardando cosas en el refrigerador con movimientos demasiado ordenados, demasiado controlados. Esa noche cené en silencio. Rodrigo habló de su trabajo, de un proyecto nuevo, de un cliente que le había dado problemas. Hablaba con esa fluidez suya, llenando el espacio, sin dejar huecos donde alguien pudiera interrumpir. Marcela asentía en los momentos correctos. Yo comí despacio y no dije nada. Sultán estaba a mis pies debajo de la mesa. Eso también era nuevo para ellos. Un recordatorio silencioso de lo que había pasado y de lo que no había funcionado. Cuando terminamos, Rodrigo hizo ademán de levantarse. «Quédense», dije. Lo dije sin alzar la voz, sin dureza, pero con algo que hizo que los 2 se detuvieran. «Mamá», empezó Marcela. «Si es por el perro, ya sé que estás molesta, pero...» «No estoy molesta», dije. «Estoy informada, que es diferente». Rodrigo puso las manos sobre la mesa, una postura tranquila, abierta, la postura de alguien que ha practicado parecer razonable. «Doña Carmen», dijo, «usted sabe que todo lo que hacemos aquí es pensando en el bienestar de la familia». «¿De qué familia me hablas, Rodrigo?», dije. Él abrió la boca y la cerró. «Esta es mi casa», continué. «Lleva mi nombre desde hace 38 años, y en esta casa las decisiones que me afectan a mí se toman conmigo, no alrededor mío, no en mi ausencia». «Mamá, nadie está tomando decisiones sin ti», dijo Marcela, con esa voz suave que usaba cuando quería convencerme de que yo exageraba. «El perro», dije. Silencio. «Las llaves del portón que tardaron 2 días en darme», dije. Más silencio. «Los muebles de la sala, el color del cuarto, el señor de la ferretería que viene los jueves y al que yo nunca he visto la cara porque ya todo está arreglado cuando yo llego». Marcela miró a Rodrigo. Rodrigo miró la mesa. «Esas son cosas pequeñas», dijo él finalmente. «Las cosas pequeñas son las que muestran cómo piensa la gente», dije. «Y yo llevo meses leyendo cómo piensan ustedes». Hubo una pausa larga. Rodrigo se recostó en la silla con esa calma estudiada que yo había aprendido a no confundir con inocencia. «Doña Carmen», dijo, «con todo respeto, usted ya no tiene la misma energía que antes. Eso no es una crítica, es la realidad. Nosotros solo estamos tratando de aliviarle las cargas». «Aliviarme las cargas», repetí. «Sí. ¿Y consultarme cuesta demasiado esfuerzo?»,
Él no respondió. «Rodrigo», dije, «voy a hacerte una pregunta. Y quiero que pienses bien antes de responder. ¿Tienes alguna cuenta bancaria vinculada a esta dirección?» El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Lo conté. 3 segundos donde su cara hizo algo muy interesante, algo que intentó controlar y no pudo del todo. Un destello, una fracción de alarma que desapareció casi al instante, pero que yo vi perfectamente. «¿De qué está hablando?», dijo. «Te estoy haciendo una pregunta», dije. «Simple, ¿sí o no?» «Mamá, ¿qué está pasando?», intervino Marcela, y ahora su voz tenía algo diferente. Ya no era suave, era nerviosa. «Eso es lo que estoy tratando de entender», dije. «Y voy a entenderlo. Con tiempo o sin él, lo voy a entender». Me levanté de la mesa. «Buenas noches», dije, y me fui a mi cuarto con Sultán. Esa noche no dormí, no porque tuviera miedo, sino porque tenía demasiado en qué pensar. Al día siguiente llamé a Fermín antes de las 8 de la mañana. Le conté del estado de cuenta. Le describí las transacciones, las fechas, los montos. Él escuchó en silencio, como siempre, y cuando terminé, hizo una sola pregunta. «¿Tienes el sobre todavía?» «Sí». «No lo sueltes», dijo. «Ven esta tarde, y trae también cualquier comprobante de los gastos que hayas hecho en la casa en los últimos 2 años. Recibos de servicios, compras grandes, lo que tengas». Pasé la mañana revisando mis cajones con cuidado. Tenía más de lo que recordaba. Recibos de la ferretería que yo había pagado antes de que Rodrigo empezara a encargarse de eso. Facturas de la plomería, del electricista, del señor que arregló el techo hace 2 inviernos. Todo en efectivo, todo sin nombre, pero con fecha y con mi letra en los márgenes anotando para qué había sido cada gasto. Soy ordenada, siempre lo he sido. Aurelio decía que yo tenía memoria de archivista y manos de carpintero, que todo lo que tocaba quedaba en su lugar y bien sujeto. Ese día le agradecí haberlo dicho. Llegué a casa de Fermín con una carpeta gruesa. Él la revisó durante casi 1 hora mientras yo tomaba café en su jardín y miraba las orquídeas sin verlas realmente. Cuando salió, traía una expresión que yo no le había visto antes. Seria, pero con algo debajo, algo que en otro hombre habría llamado rabia contenida. «Carmen», dijo, «esto es más serio de lo que pensaba». Se sentó frente a mí. «El monto que aparece en esa cuenta coincide casi exactamente con lo que tú retiras cada mes para gastos del hogar», dijo. Si alguien quisiera construir un argumento de que esos gastos los maneja Rodrigo, de que él administra la casa, de que tiene una relación financiera establecida con esa dirección, estos movimientos podrían usarse para eso. «¿Para qué exactamente?», dije, aunque ya lo intuía. «Para establecer una especie de cohabitación con derechos», dijo. «No es algo que ocurra de un día para otro, es un proceso, lento, con capas, pero si alguien quisiera eventualmente reclamar algún tipo de derecho sobre esa propiedad, basándose en años de convivencia y administración compartida». No terminó la frase, no necesitaba terminarla. Por ahora, las 2 palabras de Rodrigo aquella noche en la cocina me volvieron con una claridad que me dejó sin aire un momento. «Por ahora tu casa». «¿Qué puedo hacer?», dije. Fermín juntó las manos. «Primero, necesito que vayas al registro de propiedad y solicites un certificado de libertad y tradición de la casa. Quiero ver si hay algo registrado que no debería estar ahí». «¿Cómo que algo registrado?». «Hipotecas, poderes notariales, cualquier documento que alguien pudiera haber gestionado usando tu nombre o con tu firma». Hizo una pausa. «¿Has firmado algo en los últimos 4 años sin leerlo con detalle?». Me quedé quieta. Pensé, había firmado cosas. Claro que había firmado. Formularios del banco cuando Rodrigo dijo que era para actualizar datos. Un documento de la empresa de servicios que él dijo que era un cambio de plan. Cosas pequeñas presentadas con prisa, con una explicación rápida, con un «no se preocupe, doña Carmen, es solo un trámite». Siempre con prisa, siempre con una explicación que sonaba razonable. «Sí», dije, «he firmado cosas». Fermín asintió despacio como quien confirma algo que ya esperaba. «Mañana vas al registro», dijo, «y mientras tanto yo voy a hacer algunas llamadas». Antes de que me fuera, Fermín me retuvo en la puerta. «Carmen», dijo, «¿tienes a alguien que pueda quedarse contigo en la casa estas noches? Alguien de confianza». Lo miré. «¿Por qué?». «Porque cuando la gente siente que están siendo descubiertos, a veces actúa rápido», dijo. «Y yo prefiero que no estés sola». Llamé a Lucía esa misma noche. Lucía tiene 68 años, es viuda desde hace 12 y tiene una lengua que corta más que un cuchillo de cocina cuando quiere. También tiene un sentido de la lealtad que yo he visto muy pocas veces en mi vida. Fue ella quien me sostuvo la mano en el hospital cuando Aurelio murió. Fue ella quien me trajo comida cada día durante un mes sin que yo se lo pidiera. Cuando le expliqué la situación, no me interrumpió.
Cuando terminé, dijo una sola cosa. ¿A qué hora quieres que llegue? Esa noche Lucía llegó con una maleta pequeña y una expresión en la cara que me hizo sentir, por primera vez en días, que no estaba sola en esto. Rodrigo y Marcela la recibieron con sorpresa mal disimulada. Lucía se queda unos días, dije. Necesita un poco de compañía y yo también. Rodrigo sonrió con los dientes, de esa manera que no llega a los ojos. Claro, dijo. Esta es su casa, doña Carmen. Exactamente, dije. Esa noche, Lucía y yo hablamos en voz baja en mi cuarto hasta pasada la medianoche. Le mostré el estado de cuenta. Le conté todo lo de Fermín. Le expliqué lo que sospechaba. Ella me escuchó con la cara seria y los ojos muy despiertos. ¿Y Marcela? Dijo cuando terminé. ¿Ella sabe lo que está haciendo él? Era la pregunta que yo había estado evitando. Porque Marcela era mi hija. Porque yo la había cargado en brazos, la había visto dar sus primeros pasos. La había llevado al médico con fiebre a las 3 de la madrugada más de una vez. Porque había una parte de mí que todavía quería creer que ella no sabía. Que ella también había sido manipulada. Pero también recordaba su voz aquella noche en la cocina, sin convicción, como quien repite un argumento que ya no le pertenece del todo. No lo sé, dije honestamente, y eso quizás es lo más triste de todo. Lucía me tomó la mano. Mañana vas al registro, dijo, y yo me quedo aquí, con los ojos abiertos. Nos quedamos en silencio un momento. Sultán roncaba suavemente a los pies de la cama. ¿Sabes qué me parece lo más interesante de todo esto? Dijo Lucía de pronto. ¿Qué? Que empezó con el perro, dijo. De todo lo que podían quitarte, empezaron por lo que te hacía compañía, lo que te hacía sentir que no estabas sola. Lo pensé, tenía razón, porque una mujer sola es más fácil de convencer. Una mujer sola no tiene a quién contarle lo que ve. Una mujer sola empieza a dudar de su propio juicio. Habían quitado a Sultán primero, no por la alergia de Rodrigo, no por los vecinos, sino para dejarme sin testigos. Me quedé mirando el techo oscuro del cuarto durante un largo rato, y entonces el teléfono de Lucía vibró sobre la mesa de noche. Ella lo miró. Frunció el ceño. «Es un número que no tengo guardado», dijo. «¿A esta hora?», dije. Eran casi las 2 de la mañana. Lucía contestó. Escuchó 10 segundos. Me miró con una expresión que no supe leer de inmediato. Me extendió el teléfono. «Es para ti», dijo. «Dice que es del registro de propiedad, que encontró algo y que no podía esperar hasta mañana». Tomé el teléfono despacio. «¿Hola?», dije. La voz del otro lado era de un hombre joven. Hablaba rápido, en voz baja, como quien no quiere ser escuchado. «¿Señora Carmen? ¿Carmen Villarreal de Montes?» «Sí», dije. «¿Quién habla?» «Me llama Esteban Correa. Trabajo en el registro de propiedad desde hace 6 años. Conozco al doctor Fermín. Él me llamó esta tarde. Me pidió que revisara su expediente con discreción». Una pausa breve. «Señora, encontré algo que usted necesita saber antes de que llegue mañana». Me senté en la cama. Lucía me miraba desde el otro lado del cuarto con los ojos muy abiertos. «Dígame», dije. «Hay un poder notarial registrado hace 16 meses», dijo Esteban. «A nombre de Rodrigo Adelantado Viera. Le da facultades para gestionar trámites relacionados con la propiedad en su nombre. Servicios, actualizaciones de datos, solicitudes administrativas». Sentí el frío de nuevo, esa clase de frío que no es del cuerpo. «¿Yo firmé ese poder?», dije, aunque ya sabía la respuesta. «Hay una firma que dice ser suya», dijo. «Pero señora, hay algo más. Hace 3 meses se inició un proceso de actualización de titularidad. Es un trámite largo, no se completa de un día para otro, pero alguien lo inició, usando ese poder notarial». El cuarto giró un momento, no físicamente, pero algo se movió, como cuando uno pisa un escalón que no existe. «¿Actualización de titularidad?», dije. «Es un proceso que se usa cuando hay disputas familiares, cuando el propietario tiene limitaciones para administrar sus bienes, cuando...». Se detuvo. «Señora, este proceso, si continúa sin oposición, puede resultar en una coadministración forzada de la propiedad. No es una venta, pero es el primer paso hacia algo que usted no querría». Respiré. Respiré de nuevo. «¿Cuánto tiempo tengo?», dije. «El proceso lleva 3 meses iniciado. Tiene una ventana de otros 4 meses antes de que llegue a la siguiente etapa. Pero si usted lo impugna formalmente, todo se detiene mientras se investiga». Otra pausa. «Señora, llame al doctor Fermín a primera hora. Yo voy a dejar todo preparado para cuando lleguen mañana». «Gracias, Esteban», dije. «Mi mamá tiene 63 años», dijo él, en voz todavía más baja. «Cuídese». Colgué. Lucía no preguntó nada. Solo me miró y esperó.
Le conté todo en voz baja, despacio, mientras Sultán dormía sin saber nada de lo que estaba pasando a su alrededor. Cuando terminé, Lucía tuvo la misma reacción que yo había tenido. Ese silencio de quien está procesando algo demasiado grande para una sola palabra. 16 meses, dijo finalmente. Sí. ¿Lleva más de un año construyendo esto? Sí. Nos quedamos en silencio un momento. Carmen, dijo Lucía, ¿tú firmaste algo hace más o menos un año y medio? ¿Recuerdas algo? Cerré los ojos. Intenté retroceder. 16 meses atrás era enero del año pasado, o diciembre del anterior, y entonces lo recordé. Era una tarde de diciembre. Yo estaba cansada. Habíamos tenido una celebración familiar, la primera Navidad con Rodrigo y Marcela en la casa, y yo estaba agotada de cocinar, de ordenar, de sonreír durante horas. Rodrigo llegó con unos papeles y dijo que el banco requería una actualización de beneficiarios en los servicios de la casa, que era un trámite nuevo, una ley reciente, que si no lo hacíamos nos podían suspender el servicio de agua en enero. Era tarde. Yo estaba cansada. Él tenía un bolígrafo en la mano y el papel ya abierto en la página correcta. Firmé. No lo leí. Por primera vez en mi vida, no leí lo que firmé. Abrí los ojos. Firmé, dije. Hace 16 meses, en diciembre. Lucía cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, había una expresión en su cara que yo pocas veces le había visto. Una mezcla de rabia y de algo que se parecía al duelo. «Qué bien lo planeó», dijo en voz baja. No como un elogio, como quien nombra algo repugnante con la única palabra que le cabe. Esa noche no dormí, Lucía tampoco, aunque las dos fingimos intentarlo. A las 6 de la mañana yo ya estaba vestida. Llamé a Fermín a las 7. Le conté lo de Esteban, lo del poder notarial, lo del proceso de titularidad. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio breve. «Carmen», dijo, «quedamos en mi casa a las 9. Lleva todo lo que tienes». Antes de salir pasé por la cocina. Rodrigo estaba ahí, solo, con su café, con su periódico, con esa calma suya que ahora yo veía de otra manera. No era serenidad, era la calma de alguien que cree que el tiempo trabaja para él. Me miró cuando entré. «Buenos días, doña Carmen», dijo. «Buenos días», dije. Serví agua para Sultán, saqué pan del cajón, moví las cosas de la cocina con la normalidad de quien lleva 38 años haciéndolo. «Va a salir temprano», dijo él. No era una pregunta. «Tengo cosas que hacer», dije. «¿Necesita que la lleve?» Lo miré directamente. «No», dije. «Gracias». Y salí con Sultán a mis pies. En casa de Fermín nos esperaba alguien que yo no esperaba. Era una mujer. Tendría unos 50 años. Cabello corto, traje sastre de color gris, una carpeta gruesa sobre las rodillas y unos lentes de armazón delgada que le daban un aire de absoluta precisión. «Carmen», dijo Fermín, «te presento a la doctora Amparo Restrepo. Es especialista en Derecho de Familia y Propiedad. La llevo conociendo 15 años y es la mejor persona que conozco para este tipo de situación». La doctora Amparo me extendió la mano. «Señora Carmen», dijo, «he revisado lo que el doctor Fermín me compartió esta mañana. Vamos a hablar con calma, pero quiero que sepa desde ya. Su situación tiene solución, y usted llegó a tiempo». Me senté. «Cuénteme todo», dijo ella, «desde el principio». Con sus palabras, lo hice. Tardé casi 40 minutos. Ella tomó notas sin parar, interrumpiendo solo para aclarar fechas, montos, nombres. Era una escucha completamente diferente a la de cualquier otra persona. Escuchaba como quien construye algo mientras oye, como quien ya está 3 pasos adelante pero necesita confirmar cada uno. Cuando terminé, revisó sus notas un momento. «Bien», dijo. «Lo primero que vamos a hacer hoy es presentar una impugnación formal del poder notarial. Necesito que usted declare que su firma fue obtenida bajo información falsa, que desconocía el contenido del documento que firmó y que nunca dio consentimiento informado para ningún trámite relacionado con la propiedad de su vivienda». Me miró sobre los lentes. «¿Puede declarar eso con honestidad?» «Sí», dije, «con toda honestidad». «Perfecto». Lo segundo, vamos a solicitar la suspensión inmediata del proceso de actualización de titularidad mientras se investiga la legitimidad del poder notarial. Eso paraliza todo. Rodrigo no puede hacer ningún movimiento adicional mientras eso esté activo. ¿Cuánto tiempo tarda? La suspensión puede ser cuestión de días, si el juez lo considera urgente. Y dado que hay indicios de manipulación documental, hay buenas razones para que lo considere urgente. Hizo una pausa. Lo tercero, y esto usted tiene que pensarlo con calma, es si quiere iniciar una investigación sobre los movimientos de esa cuenta bancaria a su dirección. ¿Eso qué implicaría?, dije.
Implicaría involucrar a otras autoridades, dijo. Más exposición, más tiempo, y también más consecuencias para quienes aparezcan involucrados. No dijo el nombre de Marcela, pero estaba ahí, flotando en el espacio entre las palabras. Deme tiempo para pensarlo, dije. Claro, dijo, pero lo primero lo hacemos hoy. Pasamos la mañana entre oficinas, el registro de propiedad, una notaría, el despacho de la doctora Amparo. Esteban Correa resultó ser un joven delgado y serio que nos recibió con los documentos ya organizados y una expresión de alivio cuando me vio llegar. Firmé la impugnación, firmé la solicitud de suspensión. Esta vez leí cada línea antes de poner mi nombre. Cada una. Al mediodía, la doctora Amparo me llamó mientras yo tomaba un café en la sala de espera. Ya está presentado, dijo. El juez tiene 48 horas para responder, pero ya está en el sistema. Rodrigo Adelantado no puede hacer ningún movimiento sobre esa propiedad mientras esto esté activo. Cerré los ojos un segundo. Gracias, dije. Ay, señora Carmen, dijo ella. Una cosa más. Le recomiendo que esta tarde, cuando llegue a casa, cambie las chapas. Tiene todo el derecho legal de hacerlo. Es su propiedad. Y dado lo que sabemos, es una medida de precaución razonable. Llegué a casa a las 3 de la tarde. Lucía estaba en la sala con una taza de té y una expresión que me dijo inmediatamente que algo había pasado mientras yo estaba fuera. ¿Qué? Dije. Rodrigo estuvo haciendo llamadas, dijo. Varias, desde su cuarto, pero la puerta no cierra del todo bien como tú sabes. No escuché todo, pero escuché suficiente. ¿Qué escuchaste? Alguien le preguntó si el proceso seguía en pie, dijo. Él dijo que sí, que todo estaba bajo control, que la señora no sabía nada. Me quedé quieta un momento. ¿Dijo eso exactamente? Exactamente. Sultán se frotó contra mis piernas. Lo miré. Esos ojos dorados, quietos, siempre presentes. Ya no sabe nada, le dije a Lucía. O más bien, ya sabe demasiado. A las 4 de la tarde llegó un cerrajero a cambiar las chapas. Era un hombre de unos 40 años, callado y eficiente, que Fermín me había recomendado. Trabajó durante 40 minutos. Cuando terminó, me entregó 4 llaves nuevas. 4. Una para mí, una para Lucía, una para Fermín y una que guardé en el sobre con los documentos. Ninguna para Rodrigo, ninguna para Marcela. Todavía. A las 5 escuché el auto de Rodrigo en la entrada. Lo escuché intentar abrir el portón con su llave. Una vez. 2. El ruido de la llave entrando y girando sin resultado. Una pausa. Otro intento. Luego el timbre. Fui a abrir yo misma. Rodrigo estaba en la entrada con la llave todavía en la mano. Marcela llegó detrás de él en ese momento, con bolsas del supermercado, y se detuvo al ver mi cara. ¿Qué pasó con la chapa? Dijo Rodrigo. La cambié, dije. Él me miró, procesando, calculando, buscando el tono correcto. ¿Por qué? Dijo con esa voz razonable que yo había aprendido a leer de otra manera. Porque es mi casa, dije. Y puedo hacerlo. Mamá, dijo Marcela, ¿qué está pasando? Los miré a los dos, a mi hija, que traía bolsas del supermercado con ingredientes para la cena que cocinaría en mi cocina, y a su esposo, que llevaba 16 meses construyendo algo en silencio mientras yo creía que simplemente estaba envejeciendo. «Entren», dije. «Tenemos que hablar». Los tres nos sentamos en la sala. Sultán se recostó a mis pies y no se movió. Saqué el sobre de debajo de mi brazo. Lo puse sobre la mesa de centro sin abrirlo todavía. Sí, solo lo dejé ahí, entre nosotros, como una presencia. Rodrigo lo miró. Algo en su cara se tensó. Esta mañana presenté una impugnación formal del poder notarial que firmé hace 16 meses, dije, sin saberlo, y presenté la suspensión del proceso de actualización de titularidad de esta propiedad que alguien inició hace 3 meses. El silencio que siguió fue tan denso que casi tenía peso. Marcela miró a Rodrigo. Rodrigo no miró a Marcela. Él me miraba a mí. Y por primera vez desde que lo conocía, no encontré en su cara esa calma estudiada. Lo que había ahora era otra cosa, algo más pequeño, algo que yo reconocí pero no me alegró ver. Era miedo. «Doña Carmen», dijo, «¿usted está malinterpretando?» «No», dije, «por primera vez en mucho tiempo no estoy malinterpretando nada». Marcela tenía los ojos llenos de algo que no sabía si era vergüenza o miedo, o las dos cosas al mismo tiempo. «Mamá», dijo, y su voz salió rota, solo esa palabra. La miré, y en ese momento sonó el teléfono fijo de la sala, el teléfono fijo que casi nadie usaba ya, que yo había mantenido porque Aurelio decía que los teléfonos fijos eran más confiables en las emergencias. Todos lo miramos. Sonó 3 veces antes de que yo me levantara a contestar. «¿Hola?», dije.
Era la doctora Amparo. Su voz tenía algo diferente a la mañana, más urgente. «Señora Carmen», dijo. El juez respondió en tiempo récord. «La suspensión está aprobada. Pero hay algo más que necesita saber ahora mismo». «Dígame», dije. Mientras revisábamos el expediente del poder notarial, encontramos otro documento, uno que usted tampoco firmó. O más bien, uno con una firma que no es la suya. Lo dictaminó un perito en menos de 2 horas. Una pausa breve. «Señora Carmen, esto ya no es solo un asunto civil. Esto puede ser una falsificación de documento público». Sostuve el teléfono con las 2 manos. Desde la sala, Rodrigo me miraba, y supo, exactamente en ese momento, que yo lo sabía todo. No aparté los ojos de Rodrigo mientras sostenía el teléfono. «Señora Carmen», dijo la doctora Amparo. «Sí», dije. «Sigo aquí». «¿Qué necesita de mí ahora?» «Necesito que no haga nada esta noche que pueda complicar el proceso legal. No confrontaciones, no acusaciones directas. Mañana a las 9 en mi despacho, con todos los documentos que tenga. A partir de ese momento, esto lo manejamos nosotros». «Entendido», dije. Colgué. Me quedé de pie junto al teléfono un momento, con la mano todavía sobre el auricular, respirando. Luego me volteé. Rodrigo seguía sentado en el sofá de mi sala, en el sofá que yo había comprado hace 22 años en una tienda del centro, que había tapizado 2 veces, que conocía cada muella y cada costura. Estaba sentado ahí como si tuviera derecho, como si ese espacio le perteneciera. Marcela estaba a su lado con las manos sobre las rodillas y los ojos en el suelo. Me senté frente a ellos. No saqué los documentos del sobre. No los necesitaba. Todo lo que necesitaba decir podía decirse sin papeles. «Rodrigo», dije, «voy a hablar y quiero que me escuches sin interrumpirme». Él abrió la boca. «Sin interrumpirme», repetí. La cerró. «Cuando llegaste a esta casa, te traté como a un hijo. No como a un huésped, no como a un yerno de visita, como a un hijo. Te di un techo, una mesa, un espacio donde construir. Te di confianza. Y tú usaste esa confianza con una paciencia que si la hubiera usado para otra cosa, podría haber admirado». Hice una pausa. «Pero hay algo que no entendiste, algo fundamental sobre esta casa y sobre mí». Miré el cuarto a mi alrededor, las paredes, el techo, el piso. Esta casa no es solo un inmueble, no es solo un activo, es la única cosa que me queda de 38 años de trabajo junto al hombre que amé. Cada grieta de estas paredes tiene historia, y yo no voy a permitir que nadie me la quite, ni con papeles falsos, ni con trámites silenciosos, ni con el cansancio de hacerme sentir invisible hasta que yo misma olvide que existo. Rodrigo intentó hablar. «El poder notarial», dije. «La cuenta bancaria a esta dirección, el proceso de titularidad que iniciaste hace 3 meses, y el documento con mi firma falsificada que un perito confirmó esta tarde que no es mía. Todo eso está ahora en manos de mi abogada y del sistema judicial, no en mis manos, en las suyas». El color de la cara de Rodrigo cambió, no dramáticamente, solo un poco más pálido, solo un poco menos seguro. «Doña Carmen», dijo, y ahora su voz había perdido esa suavidad calculada. «Usted está sacando las cosas de contexto. Yo solo intentaba proteger los intereses de la familia, de Marcela, de Marcela», repetí. Lo dejé resonar en el aire. Luego miré a mi hija. Marcela tenía los ojos llenos de lágrimas que no caían todavía. Estaba rígida, con las manos apretadas sobre las rodillas, con la expresión de alguien que lleva mucho tiempo sosteniendo algo demasiado pesado y ya no puede más. «Marcela», dije, y esta vez mi voz salió diferente, más baja. Más directa. Ella me miró. «¿Sabías?», dije. El silencio duró 4 segundos. Los conté. «No todo», dijo finalmente, con una voz tan pequeña que casi no llegó. «¿Pero algo?». Una lágrima cayó, solo una. «Él me dijo que era para protegerte», dijo, «que cuando tú ya no pudieras administrar, era mejor tener todo en orden, que era por tu bien, que...». «Basta», dije. No con dureza, pero con firmeza. «El problema, Marcela, no es solo lo que él hizo. El problema es que tú elegiste creerle a él antes que preguntarme a mí». Hice una pausa. «Soy tu madre, llevo 65 años en este mundo y 38 en esta casa. No necesito que nadie me proteja a mis espaldas. Necesito que la gente que dice quererme me hable de frente». Marcela lloraba en silencio. Rodrigo miraba el suelo. Me levanté. «Esta noche se quedan», dije, «porque no voy a poner a nadie en la calle de noche y porque la ley no me lo permite mientras el proceso está activo. Pero mañana, después de mi reunión con la doctora Amparo, vamos a hablar de lo que sigue». Los 3, con todo sobre la mesa. Tomé el sobre de la mesa de centro. «Buenas noches», dije,
y me fui a mi cuarto con Sultán. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. Esa noche dormí. No bien, no profundo, pero dormí. Sultán estaba a mis pies y su respiración era el único sonido en el cuarto. Lento, constante, sin preocupaciones. Esa respiración que yo había extrañado durante los días que estuvo en el refugio, más de lo que había extrañado, el silencio, la tranquilidad. Ni cualquier otra cosa. A veces uno no sabe lo que lo sostiene hasta que se lo quitan. A las 9 de la mañana estaba en el despacho de la doctora Amparo. Fermín llegó 10 minutos después. Esteban Correa, el joven del registro de propiedad, estaba ya ahí con una carpeta nueva y una expresión de quien no había dormido mucho, pero estaba satisfecho con lo que traía. La doctora Amparo abrió la reunión sin preámbulos. El peritaje de la firma fue contundente. Dijo: el documento que inició el proceso de actualización de titularidad tiene una firma que no corresponde a la señora Carmen. Las presiones del bolígrafo, el ángulo, la proporción de las letras, no hay margen de duda. Eso convierte este asunto en algo que va más allá de lo civil. ¿Qué significa exactamente? Dije. Significa que hay una denuncia penal posible por falsificación de documento público, dijo, lo cual es un delito. No un trámite mal hecho, no un malentendido, un delito. Fermín tenía las manos juntas sobre la mesa. Me miró. «Carmen», dijo, «la decisión de presentar esa denuncia es tuya. Nadie puede tomársela». Lo sabía, y era la decisión más difícil de todo esto. No por Rodrigo, por Marcela, porque una denuncia penal arrastraría a los dos, porque aunque Marcela no hubiera planeado todo, había estado presente, había callado, y el silencio, a cierta altura, se convierte en complicidad. Mi hija, mi niña que aprendió a caminar agarrándose de mis dedos. Cerré los ojos un momento, y pensé en Aurelio, en lo que él me diría si estuviera aquí. Aurelio era un hombre de pocas palabras, pero de palabras exactas. Me había dicho una vez, y muchos años atrás, en una situación completamente distinta, pero con el mismo fondo. Carmen, la compasión sin límites no es virtud, es miedo disfrazado de amor. Abrí los ojos. Presenten la denuncia, dije, pero quiero que conste en el expediente que estoy dispuesta a considerar un acuerdo si hay reconocimiento completo de los hechos y reparación del daño. Quiero que quede como una posibilidad, no como una certeza. La doctora Amparo asintió. Es una posición razonable y generosa, dijo. Lo haré constar así. Esa tarde, mientras los papeles se procesaban en los lugares donde debían procesarse, yo hice algo que no había hecho en semanas. Fui a caminar, con Sultán, por el parque que está a 3 cuadras de la casa, el mismo donde lo llevaba cada mañana cuando todavía todo era normal, cuando todavía yo creía que la tranquilidad era permanente y no algo que había que defender. Sultán caminaba despacio, con su trote torpe y familiar, olfateando cada árbol, cada banco, cada rincón, como si estuviera reconociendo un mundo al que también había extrañado. Me senté en un banco bajo un árbol grande. El sol de la tarde llegaba entre las hojas en pedazos. Sultán se recostó a mis pies y suspiró de esa manera suya. Profundo, completo, como quien suelta algo que llevaba cargando. Pensé en todo lo que había pasado en una semana. 7 días. El tiempo que había tardado en pasar de ser una mujer que no se daba cuenta de lo que pasaba en su propia casa a ser una mujer con una denuncia penal activa, una suspensión judicial y 2 abogados trabajando en su nombre. No me sentía victoriosa, me sentía cansada y triste. Y más lúcida que nunca, porque el problema no había sido solo Rodrigo. Rodrigo era ambicioso y calculador, sí, pero la grieta que él había aprovechado era real. La grieta era que yo había dejado de hablar, había dejado de exigir, había interpretado el silencio como paz y la sumisión como madurez. Me había convencido de que a mi edad, pelear por los detalles era una forma de terquedad. Pero los detalles nunca son solo detalles. Las llaves que tardan 2 días en aparecer, los muebles que cambian sin consulta, el perro que desaparece una mañana. Cada cosa pequeña era un ensayo, una prueba para ver hasta dónde podía llegar sin que yo dijera nada. Y yo no había dicho nada, hasta que lo dije todo. Si esta historia te está llegando adentro, dale like. A veces un gesto pequeño es la única manera que tengo de saber que no estoy hablando sola. Esa noche, Marcela tocó la puerta de mi cuarto. Eran las 9. Lucía estaba en el cuarto de huéspedes. Rodrigo no había salido de su cuarto desde la mañana. «Pasa», dije. Marcela entró. Venía sin maquillaje, con el cabello recogido, con una expresión en la cara que yo reconocí porque era la misma que ponía cuando era niña, y sabía que había hecho algo mal. No defensiva, solo expuesta. Se sentó en la silla junto a mi mesa de noche. Durante un momento no dijo nada. «Mamá», dijo finalmente. «¿Puedo hablar?».
Puedes, dije. Cuando Rodrigo me explicó lo del poder notarial, me dijo que era algo que hacen todas las familias cuando los padres llegan a cierta edad, que era para protegerte, que si algo te pasaba, si te enfermabas, si no podías tomar decisiones, era importante tener todo en orden. Hizo una pausa, y yo le creí, porque era más fácil creerle a él que preguntarte a ti. ¿Por qué era más fácil? Dije. Ella tardó en responder. Porque tú siempre has sido tan entera, dijo, tan capaz de todo, y yo creo que en algún momento dejé de verte como alguien que pudiera necesitar algo de mí. Te vi como algo permanente, como la casa, como algo que siempre iba a estar ahí sin importar nada. Me quedé en silencio. Eso dolía, no porque fuera cruel, sino porque era honesto. Los hijos, dije despacio, a veces confunden la fortaleza de una madre con la ausencia de necesidades, y las madres a veces alimentamos esa confusión porque nos enseñaron que pedir es una debilidad. Marcela tenía los ojos llenos de lágrimas otra vez. Lo que hizo Rodrigo, dije, va más allá de lo que yo pueda simplemente perdonar en una noche. Hay un proceso legal activo, y ese proceso va a seguir. Pero lo que tú y yo tenemos que resolver es entre nosotras dos, y eso no se resuelve esta noche. Lo sé, dijo. Lo que sí necesito que entiendas ahora mismo, dije, es que yo no soy un problema a administrar, no soy una carga a distribuir, no soy alguien que hay que manejar desde afuera, soy tu madre, y mientras tenga salud y juicio, que los tengo, yo tomo mis propias decisiones. Sí, mamá, dijo, y si algún día llega el momento en que necesito ayuda real, te lo diré, de frente, con palabras, porque esa es la única manera en que funciona una familia. Marcela asintió. Una sola lágrima le cayó por la mejilla y no hizo nada por limpiarla. ¿Puedo quedarme un momento?, dijo, sin hablar, solo aquí. La miré. En su cara vi a la niña de 7 años que tenía miedo a los truenos y se metía a mi cama sin decir nada. Solo se acurrucaba y respiraba y el mundo dejaba de darle miedo. Quédate, dije. Se sentó en el borde de la cama. Sultán la miró un momento y luego cerró los ojos. Estuvimos en silencio un buen rato. No fue una reconciliación. No fue un final feliz. Fue algo más pequeño y más real que eso. Fue el comienzo de una conversación que íbamos a tener que tener muchas veces más, con honestidad, sin atajos. 3 semanas después, Rodrigo salió de la casa. No lo echaron en una noche de drama. El proceso legal avanzó con su propio peso, y Rodrigo, asesorado por su propio abogado, entendió que la posición más inteligente era llegar a un acuerdo antes de que el asunto se complicara más. Reconoció formalmente los hechos. Firmó la reversión de todos los trámites que había iniciado. Devolvió el dinero de la cuenta bancaria con una carta notarial. Y se fue, sin escenas, sin gritos, con 2 maletas y el mismo auto con el que había llegado 4 años atrás. Marcela se quedó. Eso fue decisión mía. Decisión tomada sola, sin presión de nadie, después de muchas noches pensando. Porque Marcela era mi hija y porque su error, aunque serio, no era el mismo que el de Rodrigo. Y porque yo no creo que el amor familiar sea algo que se cancela de un día para otro, aunque tampoco creo que sea algo que se restaura sin trabajo y sin tiempo. Íbamos a necesitar tiempo, las dos. El día que Rodrigo se fue, yo abrí todas las ventanas de la casa, no por un gesto simbólico, sino porque hacía calor y la casa lo necesitaba. Lucía se quedó una semana más. Tomamos café en el patio, ni regamos las matas que yo había descuidado en esos días difíciles. Hablamos de cosas sin importancia y de cosas que importaban mucho. Eso es lo que hacen las amistades verdaderas. No desaparecen cuando el problema se resuelve. Se quedan el tiempo que hace falta. Fermín vino a cenar un jueves. Trajo vino y trajo esa sonrisa suya tranquila, y me preguntó cómo estaba con la sencillez de quien sabe que la pregunta merece una respuesta real. Estoy bien, dije, no perfecta, pero bien. Eso es suficiente, dijo. Y tenía razón. Eso era suficiente. Una noche, semanas después, estaba sentada en el patio. Era tarde. El barrio estaba en silencio. Sultán estaba a mis pies como siempre, respirando despacio en la oscuridad. Miré la casa desde afuera, las ventanas iluminadas, el portón con su chapa nueva, y las matas que habían vuelto a crecer desde que yo les prestaba atención otra vez. Esta casa tiene 38 años de mi vida adentro. Tiene las paredes que Aurelio eligió y el piso que pusimos juntos un verano con más ilusión que dinero. Tiene el cuarto donde Marcela creció y la cocina donde aprendí que cocinar para la gente que uno quiere es también una forma de decirles que existen. Y yo sigo aquí, no porque nadie me lo haya permitido, sino porque es mío. Hay una cosa que aprendí en todo esto. Una sola, pero vale por muchas. La edad no te hace invisible, te hace prescindible solo si tú lo permites.
solo si decides que ya luchaste suficiente, solo si confundes el cansancio con la rendición. Yo tengo 65 años. He enterrado a mi esposo. He criado a una hija. He firmado cosas sin leer y he pagado el precio de esa distracción, pero también he aprendido a leer cada línea antes de firmar. He aprendido a no confundir la amabilidad de alguien con su honestidad. He aprendido que los que te quieren de verdad te hablan de frente, aunque duela. Y he aprendido que un perro viejo con una pata operada puede ser el guardián más leal que uno encuentre en esta vida. Sultán levantó la cabeza y me miró. Le rasqué detrás de las orejas, en el lugar donde siempre le gustaba. Cerró los ojos y suspiró. El mundo seguía girando. La casa seguía siendo mía. Y yo seguía aquí. Eso, a esta edad, es todo. Si llegaste hasta el final de esta historia, gracias. De verdad. Y si conoces a una mujer que necesita escuchar que su voz todavía importa, comparte esto con ella. A veces las historias llegan justo cuando hacen falta.